Hay una historia en la que una familia era muy feliz. Mamá, papá y una preciosa hija. Papá le leía cuentos en las noches a Sofía. Mamá le hacía deliciosas comidas. Papá le ayudaba con las tareas de la escuela. Mamá la acompañaba en el baño y le ayudaba a elegir la ropa de cada día. Sofía es una niña que se siente muy amada. Sabe que sus papás están siempre apoyándola en cada una de sus actividades. Pero un día, mamá no regresó más a casa. Sufrió un accidente que le quitó la vida. Papá se encuentra devastado. No sabe cómo decírselo a Sofía. Tiene muchas dudas y quiere evitarle el dolor a su pequeña niña. Hola, yo soy Ana y te voy a hablar sobre cómo decirle a nuestros niños que un familiar o alguien muy cercano ha perdido la vida. Sé que es un tema que no se suele tocar y al momento de vivir esta experiencia surgen un montón de dudas. No sabemos qué sería lo más adecuado desde el momento de dar la noticia o qué tanto incluir a nuestros niños en los rituales. Nos cuestionamos mucho porque queremos que ellos sufran menos de lo mal que nosotros mismos podríamos estar pasando. Espero que algo de lo que te voy a contar a continuación ayude un poquito a disipar cualquier inquietud que surja en estos momentos. La muerte, aunque sea algo natural en el ciclo de la vida, es algo que duele, y es más complicado cuando tratamos de comunicarlo en palabras a los más pequeñitos. Es importante tener recursos que nos ayuden a afrontar esta situación de la mejor manera, ya que como adultos puede que en ocasiones no tomemos las mejores decisiones, no sean las más acertadas. Como adulto creemos que vamos a protegerlos del dolor. Por esto es importante que no los apartemos del evento. Los niños y adolescentes sufren la muerte de sus seres queridos, sienten y se cuestionan muchas cosas. Sus preguntas, temores, comportamientos y el dolor tienen que ser atendidos, escuchados y cuidados. A menudo el adulto no está preparado o no tiene conocimientos suficientes para ofrecer esta atención con calidad. De ahí la importancia de abordar este tema. En el momento en que debemos hablar con los niños y adolescentes sobre el fallecimiento de este ser querido, es cuando surgen muchas de esas preguntas que no sabemos responder. Espero que al finalizar este video, muchas de esas preguntas sean aclaradas y como adultos tengamos recursos y herramientas que nos permitan abordar esta situación con mayor confianza y decisión. De nuestras explicaciones sobre la muerte va a depender la forma en que los niños viven su primer duelo y las futuras experiencias de pérdida. El lenguaje es un aspecto que nos dificulta hablar sobre el hecho natural de morir, debido a que palabras como muerte, muerto o enfermedad terminal nos impresionan, por lo que las sustituimos por expresiones que consideramos más amables, como se fue, nos ha dejado, ahora puede descansar, está en otro lado, está en un viaje definitivo. Entre muchas otras formas de decirlo, estas expresiones confunden a los niños. Como adulto nos cuesta mucho y nos parece duro nombrar las cosas con términos relacionados a la muerte, porque hay una percepción de brusquedad y de estar describiendo una situación desagradable. Por esa razón es que adaptamos nuestro lenguaje y evitamos a la muerte en términos reales. Esto complica la comprensión por parte de los niños. Estamos en una cultura en la que el objetivo es alcanzar la felicidad y evitar el dolor. Cualquier sensación de sufrimiento es rechazada y la muerte no es vista con la naturalidad que se hacía en tiempos pasados. El adulto siente temor a la muerte e intenta que el niño no lo perciba. Tanto su temor como el impacto emocional tras la pérdida del ser querido hacen que el adulto aleje a los niños de esos sentimientos, creyendo que serán tan intensos como en él. Estas emociones no son más intensas en los adultos que en los niños debido a la relación que se ha establecido, la forma en que se comprende la muerte de este familiar, la cercanía, la forma en que se altera la vida cotidiana y todo lo que se pierde tras la muerte de este ser querido, ya que pudo ser su confidente, su compañero, un hijo, la madre, un amigo o un proveedor. Pensar en la muerte y en lo que podemos perder nos angustia, y es precisamente de esa angustia que queremos proteger a los niños. Lo cierto es que tarde o temprano el niño va a enfrentar el dolor de la pérdida de un ser querido. Entonces, al alejarlos del sufrimiento, también los alejamos de habilidades que son necesarias en determinadas situaciones y es posible que tienda a abandonar actividades, evitar retos y rechazar aquello que suponga esfuerzo y malestar. Con los adolescentes tampoco se habla sobre la muerte porque suponemos que ya tienen resueltas sus preguntas. De esa manera también evitamos aclaraciones que pueden ser dolorosas. Los niños pueden darse cuenta de lo que pasa con los adultos y sienten dolor. De acuerdo a las reacciones del adulto, deciden si hacernos preguntas o evitarlas para no causarnos más dolor.
Cuando deciden callar, aún tienen muchas dudas, pero al ver que el adulto no puede resolverlas en ese momento, empieza a sacar sus propias conclusiones. Como por ejemplo, que en ese momento es algo muy malo de lo que no se puede hablar. Es importante hablar con los niños para evitar ideas erróneas sobre el tema. De esta manera evitaremos un punto de morbo o terror que se aleja de lo real y dificulta la comprensión. Hay que tener presente que los niños no son ajenos al concepto de muerte. En sus juegos, fantasías o cuentos han ido adquiriendo conocimiento sobre el tema y elaborando su propio concepto. Dependiendo de la edad pueden llegar a creer que la muerte es reversible o no, debido a que en los juegos sus personajes reviven al cabo de minutos, o en cuentos como Blancanieves ven que la princesa vuelve a vivir. Al momento de comunicar a los niños que un familiar ha fallecido, es importante tener en cuenta esto. Por más doloroso que sea, podemos hablar abiertamente usando la palabra muerte y asegurarnos de que al niño le queda claro que no volverá a ver a la persona. Para evitar confusiones, se evita usar frases como se fue a otro lugar, porque el niño puede pensar que la persona puede volver y guardar esa expectativa. Puede llegar a sentir frustración y enojo si ve que esa persona no regresa y siente que lo ha olvidado. Para que el niño pueda elaborar su duelo, es importante asegurarse de que él haya entendido que no volverá a ver a la persona fallecida, de que es una muerte definitiva. Al asimilar que la muerte es permanente, podrá avanzar y adaptarse a su nueva situación. De esta manera, el niño no estará en una constante espera que le impide recuperar la normalidad, ni intentar hacer cosas para llamar la atención de este ser querido. Cuando el niño tenga curiosidad por si algún familiar cercano va a morir o si cuestiona su propia muerte, debemos hablar con la verdad y decir que probablemente en algún momento todos moriremos, pero hay que tener cuidado porque él puede entenderlo en un sentido inmediato. Si nos pregunta si vamos a morir, podemos responder que sí, pero cuando haya pasado mucho tiempo y cuando él ya sea grande. Evitemos responder sí y no rotundos y cerrados. Es necesario que añadamos que va a suceder después de un tiempo, porque de otra manera el niño va a entender que va a suceder de forma inmediata. Y si decimos que no moriremos, le haremos entender que la muerte está sujeta a la decisión y podemos controlarla. Lo ideal es que vea que es algo natural, que todos vamos a morir, pero que va a pasar después de mucho tiempo. Al hablar de la muerte con niños, hay que hacer un especial énfasis en el hecho de que cuando las personas mueren ya no oyen, su corazón no late, no sufren, no huelen, el cuerpo ha dejado de sentir, no pueden hablar. Hay que dejar claro que la muerte conlleva el final de las funciones vitales. Así evitaremos confusiones y preguntas relativas a si los muertos sufren en el entierro, si hay ahogo, si se queman, si nos ven u oyen, si pueden oler, si tienen frío o si van a leer. Y todo lo que se les pueda ocurrir y giren en torno a que las funciones físicas se mantienen tras la muerte. Solo cuando el niño entiende que estas funciones se han interrumpido, podemos explicarle lo que significa que una persona está viva en nuestro recuerdo y que cuando pensamos en la posibilidad de que nos escucha o podemos dirigirnos a ella, solo estamos apelando a un recuerdo y a cómo nos gusta recordar a la persona que ha fallecido, que siempre va a estar en nuestra memoria y en nuestro corazón. Debemos mostrarle al niño que la muerte se produjo por alguna causa, que hay algo que la motivó, que las personas no mueren de la nada. Si los niños no entienden que hay una causa física, lo que puede ocurrir es que asocien la muerte a un detalle, a un estado o incluso que se sientan culpables de la misma. Pueden llegar a pensar que sus pensamientos, sus enfados o su comportamiento han podido causar ese fallecimiento y añadir problemas a la elaboración de su duelo. Por eso es fundamental aclararle al niño que sus pensamientos, sentimientos, la rabia, el enfado o los celos jamás van a causar la muerte de nadie. Tienen que saber que ellos no tienen la culpa de lo que ha pasado. A la hora de explicar a los niños la muerte, es conveniente centrarse en el plano físico. No hace falta entrar en detalles innecesarios, ni en el morbo que puede suscitar el suceso, especialmente cuando se trata de una muerte violenta como un suicidio o un accidente de tráfico o una agresión. Así que les explicaremos la causa física sin mencionar los detalles de carácter morboso.
podemos ofrecer al niño una explicación donde le contemos que el corazón de la persona fallecida dejó de latir o que sus pulmones ya no funcionaban. Es suficiente para que los niños pequeños comprendan las causas físicas que han provocado la muerte. En cuanto a los preadolescentes y adolescentes, estos suelen entender sin mucho problema las causas físicas porque ya han aprendido el funcionamiento del cuerpo humano. Un problema común a la hora de abordar una pérdida con los niños es que, a pesar de la explicación científica, a menudo las familias tienen creencias religiosas, espirituales o filosóficas que otorgan a esta diferentes significados. En el ser humano existe la necesidad de dar continuidad a la vida después de la muerte. Hay que aclarar que el cielo que imaginamos los adultos no tiene nada que ver con el cielo infantil, o de lo contrario pueden acabar buscando incesantemente al fallecido entre las nubes y el paisaje. Recordemos que los niños tienen un entendimiento literal de las cosas. Si en algún momento debes afrontar una situación como estas, o en ese momento estás viviéndolo, debes saber que van a haber muchas preguntas que no vas a saber cómo responder. Pero debes estar tranquilo, porque los niños no buscan explicaciones perfectas. Así que no pasa nada por admitir ante ellos que no sabemos determinadas cosas. A continuación te voy a dar un par de datos que puedes tener en cuenta al momento de dar la noticia. Es importante transmitir la noticia lo más pronto posible, sobre todo cuando la persona fallecida es uno de los padres o una persona muy cercana. Preferiblemente en un lugar tranquilo e íntimo. Si le ocultamos la información, le haremos sentir que no es un miembro importante en la familia y se va a sentir engañado. Debemos permitir que participe y darle la oportunidad de diálogo para poder responder todas las dudas que le puedan surgir. Es importante que tengamos claro cuál va a ser la persona que le va a dar la noticia al niño. Debe ser la persona más cercana, una persona que sea significativa para él y en quien confíe. Además de eso, debe ser la persona que, a pesar de la tristeza que está viviendo en este momento, logre mantener la calma para no desbordar al niño con emociones demasiado intensas o excesivas que puedan asustarlo, y él pueda procesar la reciente pérdida. Otro punto importante es que no es necesario transmitir toda la información de golpe. Vamos a empezar contando lo que consideramos esencial y luego poco a poco vamos añadiendo detalles a medida que el niño pregunta. Vamos a adaptar esta noticia al desarrollo cognitivo de cada niño para que entienda un poco mejor. Puedes utilizar ejemplos a partir de la naturaleza de otros seres vivos o experiencias de personas cercanas en torno a la muerte. También te pueden ayudar mucho en un primer momento a que los niños comprendan los aspectos fundamentales de la muerte. No hay que tener miedo de utilizar las palabras muerte y muerto. No vamos a asustarlos y es lo adecuado en ese momento. Además, es muy conveniente recordar que si el niño no ha sido iniciado en las creencias religiosas, la muerte puede ser un momento demasiado confuso para hacerlo, o incluso podemos generar en el niño miedos a las ideas abstractas relacionadas con la religión. Un punto clave para aclarar es la responsabilidad del menor frente a la muerte. Y cuando me refiero a responsabilidad, no solamente hablo de los casos en los que el niño se siente que ha provocado el fallecimiento del ser querido, sino también cuando piensan erróneamente que el fallecido ha muerto disgustado o enfadado o molesto o preocupado por algo que le hicieron y que no ha quedado resuelto, como por ejemplo sacar malas notas, algo del cole, una amonestación, un castigo. Debemos hacerles saber a los niños que ellos no tienen nada que ver con lo que acaba de pasar con la persona fallecida. Debemos liberarlos de toda culpa que puedan llegar a sentir y debemos aclarar que la persona fallecida no se fue enojada y que no hay ningún asunto pendiente que resolver para que el niño se pueda sentir más tranquilo. De igual forma, es importantísimo garantizar la seguridad de los niños, porque es normal que tras una noticia así, ellos tengan miedo de que otras personas mueran. Por eso les vamos a explicar en qué consiste la seguridad y la protección que vamos a ofrecerles en esos momentos. Ellos deben entender que la muerte no es una epidemia que vaya a afectar a todas las personas de su entorno y vamos a dejarlos desprotegidos. Debemos explicarles los aspectos más básicos de su cuidado, cómo va a ser, quién va a recogerlos del colegio, quién les va a preparar la comida, dónde van a vivir,
eso suele darles tranquilidad y seguridad. En el caso de los adolescentes, puede ocurrir que por enfado hayan sentido el deseo de que esa persona se muera o deje de ser su pariente. Recordemos que es un periodo en el que ellos buscan su independencia. Algunos pueden haberlo expresado en voz alta y otros tal vez lo hayan deseado mentalmente, pero la realidad es que estos comentarios acaban generando culpa en ellos y dudas sobre si el fallecido sabría que en el fondo sí le querían. Por esto es bueno que les ayudemos a expresar estos sentimientos de culpa tan destructivos, ya que de lo contrario pueden hacer que el duelo se complique o se alargue demasiado, porque pueden creer que hay asuntos sin resolver. Tengamos en cuenta que en los niños más grandecitos y en los adolescentes podemos encontrar un pensamiento parecido al de un adulto sobre cómo va a afectar la pérdida a su futuro, es decir, en qué aspectos va a afectar su vida la muerte de este familiar. En estos casos pueden aparecer preocupaciones como quién va a pagar la casa, qué se va a hacer con el carro, se harán preguntas sobre el estatus socioeconómico de la familia, los privilegios de los que gozan, si se puede mantener el colegio en el que van, en definitiva, cómo va a afectar la pérdida a su desarrollo y circunstancias. Las preguntas que te van a plantear van a ser muy concretas. Ellos necesitan saber cómo se van a ver afectadas sus vidas y las rutinas que les dan seguridad. Por eso, tras darles la noticia de la muerte, es importante que entiendan que sufrirán el menor número posible de cambios y siempre tratando de que estos no afecten a sus rutinas. Es fundamental también poder tranquilizar al niño cuando manifiesta algún tipo de temor sobre olvidar a la persona fallecida o de los detalles que ha vivido o sentido con ella. Debemos explicarles que podemos almacenar esos recuerdos en nuestra memoria, en el corazón, y podemos buscar actividades que les ayuden a recordar a esa persona cuando sea muy mayor. En los adolescentes este miedo es mayor. Ellos temen a que el paso del tiempo les haga perder los recuerdos que conservan o olvidarse de detalles como el tono de voz o el olor del ser querido. Estos temores son reales, pero debemos dirigirles a los recuerdos esenciales y animarles a hacer cosas que les ayuden a mantenerlos intactos para poder apelar a ellos con el paso del tiempo. Para generar esos recuerdos es importante hablar de los fallecidos, de las emociones y sensaciones que tenemos, sin escondernos y sin miedo. No hablar de la persona que ha muerto dificulta a los niños tener recuerdos reales. Así que desde el primer momento nombraremos al fallecido y hablaremos de él o de ella con la máxima naturalidad posible. Desde el primer momento hay que explicar a los niños que es adecuado expresar lo que se siente. Ayudar a los menores a expresarse por sí mismos, poniendo palabras a los sentimientos. No es necesario fingir que no ha pasado nada ni tampoco aparentar una falsa tranquilidad. Es importante que no olvidemos que los niños regulan sus emociones en función de la regulación adulta. Así que si la persona que está hablando con el niño experimenta una emoción muy intensa, es conveniente alejar al niño o a esa persona y buscar a alguien más adecuado para llevar a cabo el primer abordaje tras la muerte. Los niños e incluso algunos adultos van a necesitar la contención de otros adultos que muestren unas emociones más adecuadas. Tras la pérdida de un ser querido, no hay una edad específica para introducir a los niños a los ritos funerarios, pero si se decide involucrarlos, hay que explicarles en qué consisten estos ritos de despedida y qué significan, para que entiendan que es una forma de homenajear al fallecido, de darle un último adiós. De modo que si el niño va a participar en esos ritos, debemos asegurarnos previamente de que entiende cómo son y lo que va a ver, lo que va a oír, cómo es el lugar de la ceremonia, cualquier tipo de detalle que se te pueda ocurrir para que le hagas un poco familiar lo que va a vivir. Ahora bien, con respecto a los adolescentes, es muy importante tenerlos en cuenta en los rituales. Hay que considerarlos parte activa del proceso. Después de una pérdida, el sentimiento de pertenencia familiar es muy intenso y no hay que dejarles de lado. Si les hemos propuesto participar en el ritual y no quieren o tienen dudas, les recordaremos con cariño que no es obligatorio, que no pasa nada si no acuden. En esas circunstancias tienen que sentirse libres de actuar como creen, no hay que forzar esa situación. Enfrentar la pérdida de un familiar o un ser querido no es tarea fácil. Es un momento muy doloroso y que puede representar muchos cambios en nuestras vidas.
Espero que lo que te acabo de contar te ayude a enfrentar la situación de mejor manera en caso de que tengas niños a cargo y ellos puedan sentirse más seguros. Ya para finalizar, quiero que recordemos rápidamente algunos puntos importantes. Los niños van a tener muchas dudas. No tengas miedo al responder que no hay respuestas erróneas. Al momento de dar la noticia, procura que sea una persona cercana y que pueda manejar la situación con calma. Procura usar un lenguaje claro y sencillo que no tenga mensajes que puedan confundir al niño. Si decides involucrar al niño en el ritual funerario, asegúrate de explicarle lo que va a pasar, lo que va a ver y lo que se hace en el ritual. Asegúrate de darle la tranquilidad al niño sobre lo que va a pasar, con su rutina diaria. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho por escucharme este ratico. Espero haber podido ayudarte a despejar dudas que puedan surgir en ese momento tan difícil. Te envío un saludo y nos vemos pronto.